Queridos hijos e hijas, vengan a mí y escuchen. Mis palabras son como agua viva, fluyendo hacia aquellos sedientos de verdad y vida. Hoy los invito a reflexionar sobre quién realmente va al cielo. Muchos creen que la simple bondad garantiza la entrada a este reino, pero la verdad es más profunda y desafiante. El amanecer es un espectáculo que recuerda el alto estándar que mi Padre Celestial establece. En Mateo 5, versículo 48, declaré: «Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto». Esta declaración es un llamado a la búsqueda de la santidad que parece imposible. La santidad de Dios es absoluta, y cualquier falla es una ofensa a un Dios infinitamente puro. Como dijo Santiago, el que obedece toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de romperla. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 3, versículo 23, «Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios». Si la perfección es lo que Dios exige, ¿cómo podría alguien alcanzarla? Esta realidad puede parecer desalentadora, pero es el terreno fértil donde la gracia de Dios puede florecer. En su infinita sabiduría y amor, Él ha provisto un camino. Ese camino soy yo, Jesucristo. Como está escrito en Juan 14, versículo 6, yo declaré: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Aquí está el corazón del Evangelio, la reconciliación entre Dios y la humanidad solo a través de mí. Mi singularidad radica en mi naturaleza divina y humana. Yo viví la vida perfectamente obediente que ustedes no pueden vivir. Se nos recuerda en Hebreos 4, versículo 15, que «Fui tentado en todo como ustedes, pero no pequé». Esta vida inmaculada me calificó para ser el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. En la cruz del Calvario ocurrió un evento cósmico. Yo, el único sin pecado, tomé sobre mí el castigo que todos ustedes merecían. Pablo explica en 2 Corintios 5, versículo 21. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la esencia de la doctrina de la sustitución penal, donde yo asumo el castigo que era suyo para que ustedes reciban la justicia que es mía. La resurrección al tercer día es el sello divino de aprobación sobre mi obra redentora. Demuestra mi victoria sobre el pecado y la muerte, asegurando la eficacia de mi sacrificio para todos los que creen en mí. Como está escrito en 1 Corintios 15, versículo 14. «Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación». A través de mí, Dios ofrece gratuitamente el perdón y la vida eterna a todos los que creen. La salvación no se basa en méritos humanos, sino únicamente en la gracia, recibida por la fe. Como dice Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Ustedes son salvos por gracia mediante la fe. Y esto no proviene de ustedes, es un don de Dios. Sin embargo, esta salvación gratuita exige una respuesta. El primer elemento de esa respuesta es el arrepentimiento genuino. Juan el Bautista clamó en Mateo 3, versículo 2. «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Este mensaje fue ecoado por mí en Mateo 4, versículo 17. Arrepiéntanse. El arrepentimiento bíblico es más que remordimiento. La palabra griega metanoia significa cambio de mente. Implica una transformación radical en la forma de pensar y vivir, reconociendo la profundidad del pecado. Joel expresó este arrepentimiento al decir: «Rasguen su corazón y no sus vestiduras». El verdadero arrepentimiento lleva a un alejamiento del pecado y al regreso a Dios, como en la parábola del Hijo Pródigo en Lucas 15, versículos del 11 al 32. La fe, queridos, es central para la salvación y la herencia del reino.
como está escrito en Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe salvadora es una confianza personal y una entrega total a mí, reconociendo que yo morí por los pecados de todos. Como dijo Pablo en Gálatas 2, versículo 20, he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Esta fe implica obediencia. No se trata solo de creer en hechos sobre mí, sino de confiar lo suficiente como para seguir mis enseñanzas. Santiago enfatiza en Santiago 2, versículo 26. La fe sin obras está muerta. La verdadera fe se manifiesta en obediencia y buenas obras, no para ganar la salvación, sino como su fruto. Es crucial entender que la fe en sí misma no es una obra meritoria. Es el canal a través del cual ustedes reciben la gracia de Dios. Cuando alguien se arrepiente y confía en mí, sucede algo extraordinario. Nace de nuevo espiritualmente. En Juan 3, versículo 3 dije, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Este nuevo nacimiento es una transformación sobrenatural realizada por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5, versículo 17, Pablo describe este cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. La regeneración es necesaria porque estamos muertos en transgresiones y, así como un cadáver no puede resucitar, un pecador muerto espiritualmente no puede regenerarse. Como leemos en Juan 3, versículo 8, el viento sopla donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La nueva naturaleza se manifiesta en nuevos deseos. El creyente regenerado ama lo que Dios ama y odia lo que Él odia. Este proceso no significa que el creyente se volverá perfecto instantáneamente. La lucha contra el pecado continuará, pero hay una nueva dirección y poder. El papel del Espíritu Santo es fundamental. Él realiza el nuevo nacimiento y habita permanentemente en el creyente, como está escrito en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu actúa como un sello, garantizando la salvación del creyente. Esta garantía asegura que todos los verdaderos creyentes perseverarán hasta el final. Como nos muestra Gálatas 5, versículos 22 y 23, el Espíritu también opera la santificación progresiva, produciendo el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia y bondad. Aquellos que heredarán el reino no son llamados a una vida de pasividad, sino a un servicio activo. El Espíritu actuará como consolador y guía. El proceso de transformación ocurre a lo largo de toda la vida cristiana. La santificación involucra tanto la acción divina como la cooperación humana. Yo soy el agente primario de la transformación, pero ustedes también son llamados a participar activamente, como está escrito en Filipenses 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Los dos mayores mandamientos son amar a Dios y al prójimo. La obediencia no es por obligación, sino por amor. Como leemos en Juan 14, versículo 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Pedro anima a los creyentes en 2 Pedro 1, versículo 5. Añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. No basta con comenzar bien el camino cristiano, es necesario perseverar hasta el final. Está escrito en Mateo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin será salvo. Esta perseverancia es evidencia de una fe genuina. Filipenses 1, versículo 6, nos recuerda que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perseverancia implica mantenerse firme en la fe, incluso frente a las dificultades.
Esta lucha no está libre de dudas, pero los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el final. Dios preservará a sus elegidos, como la Biblia nos muestra en Juan 6, versículo 37. El que a mí viene, no lo echaré fuera. La verdadera evidencia de la gracia divina en la vida de alguien es la manifestación de buenas obras. Recuerden, amados, las buenas obras son el propósito por el cual hemos sido salvados. Leemos en Efesios 2, versículo 10. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las buenas obras son el resultado natural de nuestra salvación. Mateo 5, versículo 16. Brille su luz delante de los hombres. Estas buenas obras incluyen acciones de amor y servicio al prójimo, como alimentar a los hambrientos y cuidar de los enfermos. También involucran la proclamación del Evangelio, como nos recuerda 2 Timoteo 4, versículo 2. Prediquen la palabra, estén listos a tiempo y fuera de tiempo. Estas buenas obras no se realizan solo por esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu que habita en ustedes. El amor es la característica más importante. Les enseñé que los mayores mandamientos son amar a Dios y al prójimo. Este amor se manifiesta en adoración, obediencia y devoción. La Biblia enseña en Mateo 5, versículos del 43 al 48, que el amor al prójimo incluye incluso a los enemigos. El apóstol Pablo describió este amor en 1 Corintios 13, enfatizando su paciencia, bondad y humildad. Este amor no es natural, es un fruto del Espíritu. Revela el carácter de Dios y distingue a los verdaderos seguidores de Cristo, como está escrito en Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. La obediencia a los mandamientos de Dios es crucial. No surge de legalismo, sino de un corazón transformado por el amor. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta obediencia abarca todos los aspectos de la vida del creyente, incluida la sumisión a la voluntad divina. Jeremías profetizó en Jeremías 31, versículo 33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Esta obediencia es una expresión del deseo de agradar a Dios. La lucha es ardua, pero la verdadera fe busca sinceramente la verdad. Entiendan que la batalla es continua, queridos hijos. Es una lucha contra las tentaciones del mundo, nuestra propia carne y las acechanzas del maligno. Como leemos en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por tanto, revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Esta batalla es dura, pero no en vano. Los verdaderos creyentes no se conforman con el pecado, sino que luchan activamente contra él. Está escrito en 1 Juan 5, versículo 18. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Incluso en la lucha, hay certeza de la victoria en mí. No olviden el papel fundamental que desempeñan. Cada uno de ustedes es un mayordomo de los recursos que les he confiado, responsables de administrar tiempo, talentos y bienes. En Lucas 12, versículo 48, leemos: Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le pedirá. Utilicen sus recursos para la expansión de mi reino y el bienestar del prójimo. La mayordomía abarca todas las áreas de la vida. Efesios 5, versículos 15 y 16. Miren, pues, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Prioricen actividades de valor eterno. Cada momento es un regalo de Dios. Usen sus talentos para el bien común. Cada uno ejerza el don que ha recibido. Cuídense de la creación de Dios. Desde el principio, yo confié al ser humano la responsabilidad de cuidar la tierra. Esto implica respeto por los recursos naturales.
Aquellos que heredarán el reino demostrarán fiel mayordomía en todas las áreas de la vida. La comunión es vital en la vida cristiana, como leemos en Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartan sus alegrías y tristezas. Regocíjense con los que se regocijan. Es en la comunión y el amor que ustedes reflejan mi carácter, porque no vine para ser servido, sino para servir. Busquen vivir en unidad, así como yo y el Padre somos uno. No olviden el mandamiento que dejé. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La misión es de todos nosotros. Compartan las buenas nuevas. La evangelización es un privilegio y una responsabilidad. La pieza vital del discipulado es ayudar a las personas a crecer en su fe y a obedecer todo lo que les he enseñado. El compromiso con la Gran Comisión es impulsado por el amor a Dios y al prójimo. Recuerden, no están solos. Mi espíritu está con ustedes, guiándolos y animándolos. Visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos y vivan el mensaje del Evangelio en cada acción. El amor es una manifestación concreta, no solo una expresión verbal. Los he llamado para que sean la luz del mundo y que cada uno de ustedes viva para glorificar al Padre. En el corazón del Evangelio está la importancia del perdón. En Mateo 6, versículo 14, leemos: «Perdonen las ofensas entre ustedes». Esta disposición a perdonar es una marca distintiva de mi reino. El perdón es una decisión consciente de renunciar al derecho a vengarse, reflejando la misericordia que yo derramé sobre ustedes. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Sean como el buen samaritano, actuando en favor del prójimo, incluso con sacrificio personal. Al reflexionar sobre el amor y el perdón, recuerden cuánto los he perdonado. Esta comprensión es esencial para que perdonen a los demás. Queridos, mientras caminan en la jornada de fe, cuídense los unos a los otros y vivan en comunión. Que sean conocidos por el amor que se tienen los unos a los otros, un testimonio vivo de mi amor y gracia. Está escrito en Juan 1, versículo 5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Mi amado hijo, mi amada hija, recuerden que la fe no es solo una creencia, es una vida transformada por mi gracia. El camino que tracé es de arrepentimiento, fe y nuevas obras, donde el Espíritu Santo moldea sus corazones y avanza su misión en esta tierra. A medida que se esfuerzan por vivir dignamente de la vocación a la que han sido llamados, tengan la certeza de que siempre estoy a su lado, intercediendo, fortaleciendo y guiando. La verdadera vida se encuentra en mí, y yo soy la fuente de toda esperanza, amor y redención. Entonces, vayan en paz y lleven esta luz al mundo. Compartan el amor, practiquen la misericordia, abracen el perdón y verán la gloria de Dios manifestándose en sus vidas y en todo lo que toquen. Amén.